El misterio de los tres cielos revelado. Cuando escuchamos hablar de los tres cielos, inmediatamente imaginamos capas lejanas, esferas inaccesibles y reinos invisibles que solo serán revelados en un futuro eterno. Pero, ¿qué pasaría si la realidad fuera mucho más profunda y cercana de lo que podemos imaginar? ¿Y si el cielo, tal como lo proclama la Escritura, no solo estuviera arriba, sino también entre nosotros, oculto tras una dimensión espiritual que nuestros ojos naturales no pueden percibir? Muchos creen que el cielo está muy lejos, pero la palabra de Dios nos muestra algo mucho más asombroso. Ese cielo invisible ya está presente ahora mismo, separado de nosotros solo por un velo que solo algunos valientes pueden reconocer. Esta realidad celestial no es un concepto simbólico o filosófico, sino una dimensión concreta y activa que coexiste paralelamente con la Tierra, como si nuestro mundo físico estuviera sumergido en un campo espiritual vivo. El apóstol Pablo, al hablar del tercer cielo en su carta a los Corintios, no solo confirma la existencia de varios niveles celestiales, sino que sugiere que hay grados de revelación que superan nuestra comprensión humana. Pero esta estructura no es algo que solo veremos en el futuro, ya se ha manifestado en la historia de hombres y mujeres que, a lo largo de la Biblia, han tenido sus ojos abiertos para ver lo que normalmente está oculto. En 2 Reyes 6:17, Eliseo ora: Señor, abre los ojos de mi siervo. Y cuando esto sucede, su siervo ve una montaña llena de caballos y carros de fuego que siempre habían estado allí, pero solo podían ser vistos cuando el velo se levantaba por un momento. Esta escena no describe una visita angelical temporal, sino un entorno revelado que existe paralelamente a nuestro mundo visible. Es como si Dios nos dijera: no es que el cielo haya venido a ti, sino que tú siempre has estado dentro de él sin darte cuenta. Esta misma idea aparece en Juan 1:51, cuando Jesús le dice a Natanael: de cierto os digo, veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. El cielo se abre no porque esté lejos, sino porque es presente y oculto a la vez. Los cielos no son solo esferas jerárquicas arriba, sino realidades que coexisten con nosotros, rodean la tierra, tocan el tiempo y se revelan en momentos y lugares específicos. En Lucas 2:13, cuando los pastores cuidaban sus rebaños, una multitud de ángeles apareció en el cielo alabando a Dios. No se dice que los ángeles vinieran del cielo, sino que el cielo mismo se manifestó ahí, y la gloria fue visible por un instante. El velo que separa ambos mundos se rompió temporalmente. Este entendimiento cambia todo. El cielo no es solo un destino futuro, sino una presencia viva aquí y ahora, un regalo presente. Los tres cielos no están apilados en capas distantes, sino entrelazados espiritualmente con la creación. El primer cielo, visible a nuestros ojos, es solo la sombra de lo que está más arriba. El segundo es donde ocurren batallas invisibles y realidades espirituales que afectan nuestro mundo natural. Y el tercero es la morada del Altísimo, el trono eterno de donde fluye toda santidad. Es esa cortina la que limita nuestra percepción de la realidad divina. Ese velo invisible nos impide entender cuánto estamos rodeados por señales, presencias y gloria. Muchos vivimos como si el cielo estuviera cerrado, cuando en realidad solo está cubierto. El velo es más espiritual que físico, y puede ser tocado por la oración, la fe, la santidad y la dedicación. Así como Eliseo pidió que se abrieran los ojos de su siervo, hoy podemos pedir ver más allá de la superficie del mundo. Lo que llamamos sobrenatural no está tan lejos, simplemente está oculto. Lo que llamamos milagro no es una ruptura de las leyes naturales, sino una manifestación del reino que ya está entre nosotros. Jesús no vino solo a anunciar un cielo futuro, sino a proclamar que el reino de Dios ya está cerca. No significa que ya vivamos en el cielo, sino que el cielo ya se manifiesta en fragmentos cuando el velo se levanta. Y a medida que comprendemos esta cercanía, empezamos a entender que los cielos no son estáticos, se mueven, se revelan y esperan el momento oportuno para ser plenamente descubiertos. Porque lo que hay detrás del velo es solo el comienzo de lo que será completamente visible cuando se abra la última puerta. Tres cielos, tres puertas. No todos los cielos son iguales ni toda experiencia espiritual conduce al mismo destino. La Biblia no solo habla de los cielos, sino que revela que existen tres cielos distintos, cada uno con una función espiritual, un propósito eterno y un requerimiento especial para quienes desean entenderlos. Comprender esta estructura es fundamental para quienes buscan conocer el reino de Dios con madurez. Contrario a la idea simplificada de un único cielo, las Escrituras presentan una jerarquía espiritual multinivel, como portales o niveles de revelación que una persona atraviesa solo con la respuesta adecuada. El apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, describe una experiencia sobrenatural que va más allá del lenguaje humano.
Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Si fue en cuerpo o fuera de cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. 2 Corintios 12, 2-4. Este hombre fue llevado al paraíso y escuchó palabras inefables que ningún humano puede repetir. Estas palabras no son simbólicas, son descriptivas. El tercer cielo es real, es el lugar donde Dios habita en toda su plenitud, y donde Pablo tuvo visiones que ningún lenguaje terrenal puede expresar. Si existe un tercer cielo, también hay un primero y un segundo, y este orden está implícito a lo largo de toda la Escritura. El primer cielo es el que todos vemos, la bóveda visible que cubre la tierra, el cielo de la creación, las nubes, las estrellas y las aves. Génesis 1:20 declara que Dios creó a las aves que vuelan sobre la tierra en la expansión del cielo. Este es el primer portal, el más accesible y a la vez profundamente espiritual. No es solo físico, es una etapa de revelación visible de la gloria de Dios. Como dice el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El segundo cielo, por otro lado, es una dimensión invisible donde ocurren batallas espirituales, donde se manifiestan principados, potestades y fuerzas que no pueden ser detectadas por ojos naturales, pero que influyen decisivamente en la tierra. En este cielo tienen lugar conflictos descritos en libros como Daniel 10, donde el ángel que visitó a Daniel explicó que el príncipe del reino de Persia se opuso a él durante 21 días, mostrando que fuerzas espirituales actúan sobre naciones y se oponen a la voluntad de Dios. El segundo cielo también es donde Satanás actúa aún como acusador, esperando el juicio final descrito en Apocalipsis 12. Finalmente, el tercer cielo es el más alto, el paraíso mencionado por Pablo, donde la santidad de Dios se manifiesta sin filtros, donde los santos serán recibidos, y donde con el tiempo descenderá la nueva Jerusalén. Es el cielo de la plenitud, el lugar del trono y el centro absoluto de la gloria eterna. Es allí donde Juan tuvo sus grandes visiones en el libro del Apocalipsis, Apocalipsis 4:1. Después de esto, miré y vi que una puerta estaba abierta en el cielo, y escuché una voz como de trompeta que me decía, «Sube aquí, y te mostraré lo que debe suceder después», Apocalipsis 4:1. No era un agujero ni una ventana, sino una puerta abierta. Esto indica acceso, pero también restricción, solo los invitados pueden entrar. Cada uno de estos cielos funciona como una puerta espiritual. El primero exige adoración, el segundo discernimiento, y el tercero santidad. El tercer cielo no se contempla simplemente mirando al firmamento, como ocurre con el primero. El primer cielo nos impresiona, el segundo nos prueba, y el tercero nos transforma. En el primero vemos la creación, en el segundo, enfrentamos oposición, y en el tercero, somos recibidos. Por eso Jesús, cuando se declaró el camino, la verdad y la vida, dijo, «Nadie viene al Padre sino por mí», Juan 14:6. El camino al tercer cielo no es un viaje físico, sino un viaje espiritual que solo aquellos que experimentan una transformación interior pueden recorrer. No depende de esfuerzo humano, sino de redención. Para entenderlo mejor, Hebreos 4:16 nos exhorta, «Acercémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro». Este trono de gracia está en el tercer cielo, y solo acceden a él quienes, por fe, cruzan los portales del reino. La diferencia entre los tres cielos no es un detalle técnico, sino una clave espiritual. Quienes no entienden este orden mezclan funciones, confunden señales y pierden discernimiento. Muchos quieren acceder al trono, pero no han visto el campo de batalla. Otros admiran la bóveda celeste, pero no entienden que hay algo más allá de la belleza de las nubes. La revelación del cielo es progresiva, y conforme avanzamos, las exigencias espirituales aumentan. En cada etapa se requiere una respuesta nueva. No se trata de conquistar el cielo, sino de responder al llamado de Dios en cada nivel. La puerta del primer cielo se abre con adoración, la del segundo, con intercesión, y la del tercero, con entrega total. Dios no oculta el cielo a la humanidad, simplemente lo revela a quienes verdaderamente lo buscan. Y es en esta búsqueda profunda, en este ascenso espiritual que comienza con la contemplación y culmina en la presencia gloriosa, donde los ojos se abren a una verdad más inquietante. Entre el primer y el tercer cielo hay un espacio donde la oscuridad aún resiste la luz. Un lugar donde el enemigo acusa, pelea e interviene. Y esta zona intermedia es necesaria para quienes quieren vencer en el reino, señala el cielo del conflicto. Porque Dios aún permite la presencia de Satanás allí. Pocos entienden que la guerra más antigua no comenzó en la tierra, sino en los cielos. Antes de que Adán sintiera el pecado y antes de que el Edén fuera plantado,
ya había un enfrentamiento en las regiones celestiales. Esta realidad desafía nuestra lógica natural. ¿Cómo puede haber conflicto en un lugar considerado sagrado? Si el cielo es la morada de Dios, ¿por qué hay espacio para la presencia del mal? La Sagrada Escritura no nos deja sin respuestas. En el libro de Job, capítulo 1, versículos 6 y 7, dice: En aquel día, los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, y entre ellos estaba Satanás. Entonces el Señor le preguntó a Satanás: ¿De dónde vienes? Y Satanás respondió al Señor: He estado recorriendo la tierra y paseándome por ella. Este pasaje revela una verdad que muchos a veces pasan por alto. Aunque Satanás cayó, todavía tiene acceso a ciertos niveles del cielo y está autorizado para presentarse ante Dios. Y lo más inquietante es que no llega en silencio, sino que viene a acusar, a cuestionar y a tratar de destruir la integridad de los justos. Este patrón de acusación no fue un evento aislado. En Apocalipsis, capítulo 12, versículo 10, escuchamos una voz fuerte que dice: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido derribado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. La figura del acusador, que trabaja constantemente para condenar a los que pertenecen al Señor, es un personaje activo hasta que llegue su expulsión definitiva. Y aunque este evento es profético, mientras no suceda, Satanás sigue actuando en las esferas celestiales, con acceso limitado, pero real. El conflicto que existe en los cielos no es constante, pero es necesario dentro del plan eterno. Dios, que podría eliminar toda oposición con una sola palabra, decidió dar tiempo a las acciones limitadas del adversario. No es una muestra de debilidad divina, sino parte de un propósito que incluye juicio justo, manifestación de gloria y revelación plena para los santos fieles. Así que los cielos no son solo un lugar de adoración, sino también de juicio, donde se escuchan argumentos, se presentan testimonios y donde el juez justo emite sentencias eternas. El capítulo 3 del libro del profeta Zacarías también muestra esta escena. En una visión, Josué el sumo sacerdote está delante del ángel del Señor, pero Satanás está a su derecha para acusarlo. Y el Señor responde: El Señor te reprenda, Satanás. Sí, el Señor, que ha elegido a Jerusalén, te reprenda. Aquí vemos nuevamente al adversario en la posición de acusador y a Dios defendiendo a su siervo. Esta dinámica muestra que el cielo es un escenario para conflictos que reflejan directamente la vida de aquellos que sirven al Altísimo en la tierra. Muchos piensan que Satanás está encerrado en el infierno, atado con cadenas eternas, pero la Biblia es clara: él se mueve libremente. Pedro lo describe como un león rugiente que busca a quien devorar, 1 Pedro 5:8. En Apocalipsis 20:10, se dice que su juicio final y castigo en el lago de fuego aún están por venir. Esto significa que, hasta entonces, su influencia espiritual sigue activa, y parte de esa actividad ocurre en los cielos, donde intenta interferir en la obra de Dios. Este conocimiento no debe provocar miedo, sino despertar discernimiento. El segundo cielo es el dominio entre lo visible y el trono de Dios. Ahí es donde se libran batallas, donde los ángeles combaten, donde las oraciones chocan y donde se puede decidir el destino de las naciones. El capítulo 10 de Daniel nos da un ejemplo convincente. Un ángel enviado a Daniel necesitó ayuda para romper la resistencia espiritual del príncipe de Persia, un espíritu maligno que actuaba en los cielos sobre la tierra. Solo con la ayuda de Miguel, uno de los príncipes celestiales, pudo el ángel vencer y dar respuesta. La realidad es clara: aunque los cielos son lugares de gloria y autoridad, el cielo intermedio todavía alberga conflicto. Esto no disminuye la santidad de Dios, porque Él no está en guerra consigo mismo. La guerra es entre el reino que ya ha llegado y el imperio de las tinieblas que resiste con todas sus fuerzas. La presencia de Satanás en ciertos ámbitos celestiales no profana la santidad divina, porque es tolerada por un tiempo y con un propósito, que incluye la manifestación de la justicia plena. Llegará un día en que los cielos estarán completamente purificados de su presencia, pero ese día aún está en el tiempo profético. Por ahora, es fundamental entender que parte de la intercesión, adoración y fidelidad de los creyentes ocurre en el contexto de estas acusaciones constantes. Por eso, en Hebreos 7:25 se nos dice que Jesús vive para interceder por nosotros. Él no solo venció en la cruz, sino que también nos defiende en los cielos. Su intercesión es constante, y es lo que nos protege del peso de las acusaciones del enemigo. La sangre del Cordero no solo perdona, sino que hace callar al acusador. Este entendimiento cambia la manera en que oramos, la manera en que resistimos y la forma en que avanzamos. No solo enfrentamos dificultades aquí en la tierra,
también somos recordados, vistos y valorados en el cielo. Y en ese tribunal celestial, quien se presente, nuestra misericordia es el Hijo del Dios vivo, el único digno de romper los sellos y gobernar sobre todo. Pero el escenario donde esto ocurre aún mantiene ecos de confrontación, porque hasta que llegue el juicio final, en la sala del cielo todavía se escuchan voces de oposición. Y es precisamente en este entorno donde se mueven otros seres celestiales. Ellos no solo luchan, sino que también proclaman, anuncian y bajan con misiones específicas. Entre el cielo más alto y la tierra hay un lugar donde vuelan los mensajeros, donde la eternidad se encuentra con el tiempo. El cielo medio, donde los ángeles nos vigilan, entre el cielo conflictivo y el trono eterno, es una esfera espiritual que parece estar en movimiento constante. No es solo un espacio simbólico, sino una realidad descrita en la Escritura como el cielo medio, un lugar donde los seres celestiales transitan, proclaman mensajes divinos y observan cuidadosamente los eventos en la tierra. Muy pocos prestan atención a esta dimensión, pero se menciona claramente en el libro de Apocalipsis. Comprender su función es necesario para quienes desean discernir cómo el cielo interactúa con el clima y la humanidad. En Apocalipsis 14:6, Juan escribe: Vi volar por en medio del cielo a otro ángel, que tenía el evangelio eterno para predicar a los que habitan en la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. La expresión griega usada aquí, mesouranema, significa literalmente cielo medio o zona intermedia del cielo. Esta dimensión no es el cielo visible, ni la bóveda, ni el trono inaccesible de la gloria eterna, sino una zona de proclamación y actividad espiritual continua. Ahí es donde los mensajeros divinos se mueven con autoridad delegada, cumpliendo misiones concretas en nombre de Dios. Esta no es una referencia aislada. En Apocalipsis 8:13 se dice: Vi volar por el cielo a un ángel, que gritaba a gran voz: ¡Ay, ay, ay de los moradores de la tierra, por los otros 3 ángeles que aún han de tocar trompeta! Así que el cielo medio es un lugar de anuncios. Las voces que resuenan en ese espacio no son sonidos aleatorios, sino proclamaciones de juicio, salvación y advertencia. No provienen directamente del trono, pero lo representan. No vienen de la tierra, pero impactan directamente. Esta dimensión celestial también es escenario de vigilancia. Hebreos 12:1 afirma que estamos rodeados por una gran nube de testigos, y Hebreos 1:14 describe a los ángeles como espíritus ministradores enviados para servir a los que heredarán la salvación. Esto nos muestra que existe un interés legítimo, constante y vigilante desde los cielos sobre lo que sucede con los hijos de Dios. No solo dan órdenes, sino que vigilan, siguen y se mueven en los momentos clave de la acción. La vigilancia angelical también aparece en el libro de Daniel. En el capítulo 4, Nabucodonosor relata una visión en la que un vigilante, un santo que descendió del cielo con un mensaje divino, aparece. La palabra vigilante indica seres espirituales cuya función está relacionada con la supervisión, el discernimiento de los tiempos y la ejecución de decretos celestiales. Son seres que pasan por el cielo medio y llevan consigo la autoridad delegada. Por eso, el cielo medio es el lugar donde se encuentran con mayor intensidad los cielos y la tierra. Ahí los ángeles anuncian el evangelio eterno, reciben órdenes, con rapidez divina, cumplen sus misiones. Allí los trompetistas comienzan sus juicios. Es el lugar donde los que lloran por los habitantes de la tierra anuncian que se acerca el fin. Pero también es donde el cielo libera promesas, envía respuestas y actúa a favor de quienes esperan. Este espacio celestial no está limitado por el tiempo humano. En él los ángeles actúan más allá de la cronología humana. Cuando un ángel aparece ante un profeta o siervo fiel, su origen está ligado a esta región celestial. Viene del cielo medio porque su misión es tocar tanto lo invisible como lo visible. Trae consigo lo eterno en forma de palabra, instrucción o intervención. El ángel que visitó a María, el ángel que se apareció a José en sueños, el ángel que liberó a Pedro de la cárcel, el ángel que fortaleció a Jesús en Getsemaní, todos ellos muestran esta lógica similar, aparecen inesperadamente pero con un propósito claro. Aunque la Escritura no siempre especifica de dónde vienen exactamente, podemos notar que sus misiones surgen de esta zona celestial donde el reino está en marcha, donde se dan órdenes y donde el tiempo se somete a la voluntad de Dios. Los ángeles que vuelan por el centro del cielo no son solo mensajeros, son señales vivas de que el cielo está en constante movimiento, que la eternidad no está lejos, sino en un giro continuo alrededor de todo lo que pasa en la tierra. Por eso la palabra volando aparece repetidamente en Apocalipsis. No se refiere a ligereza o misticismo, sino a urgencia, flexibilidad y cumplimiento del tiempo profético. La existencia del cielo medio también indica que el reino de Dios no está estático. Se mueve, se acerca,
se revela, y sus habitantes no son estáticos, sino agentes de transformación. De ahí vienen las palabras liberadas antes de tocar corazones, y de ahí salen señales que cambian el rumbo de las naciones. Es a través de este espacio que Dios mueve las piezas invisibles de su plan. Y mientras este movimiento ocurre, los ojos celestiales vigilan con atención porque desde ahí se ve todo el cielo, se observa, se registra y se actúa. Nada pasa desapercibido, ninguna oración queda sin respuesta, ninguna lágrima olvidada. Desde el cielo medio desciende justicia, llegan respuestas y la eternidad toca el tiempo. Pero los ángeles que observan y proclaman no están solos. Otros habitan regiones aún más altas, seres que no solo vuelan sino que permanecen delante del trono, cubiertos de gloria y sumergidos en santidad. Y entre ellos está un conjunto casi indescriptible de moradores del cielo. No todos esos seres son iguales. Antes de continuar, si este contenido ha bendecido tu vida, dale like, comenta y comparte. Suscríbete al canal y si quieres bendecir el canal, presiona el botón de gracias o deja una donación de cualquier valor o conviértete en miembro. Así seguimos invirtiendo en investigaciones y mejoras que seguirán bendiciendo aún más tu vida. Continuando, si el cielo es un reino vivo, si el trono está establecido, si el cielo medio es el camino para mensajeros y proclamaciones, surge inevitable la pregunta, ¿quién realmente habita esos lugares? ¿Qué tipo de seres celestiales habitan el cielo y cumplen la voluntad de Dios? La imagen común de un montón de ángeles con alas apenas rasca la superficie de lo que revela la Biblia. El reino celestial está habitado por una impresionante diversidad de seres espirituales, cada uno con una apariencia distinta, una función clara y una autoridad específica. Conocer esta jerarquía no es solo una curiosidad, sino un paso fundamental para comprender el orden y la gloria del reino invisible. La primera categoría son los ángeles, los mensajeros. La palabra ángel viene del griego ángelos, que significa justamente eso, mensajero. Son los seres que aparecen con más frecuencia en las narrativas bíblicas. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, los ángeles cumplen misiones específicas, casi siempre relacionadas con la comunicación entre Dios y los hombres. Por ejemplo, en Génesis 19, 2 ángeles visitan a Lot para advertirle sobre la destrucción inminente de Sodoma. En Mateo 28, un ángel quita la piedra de la tumba y anuncia la resurrección de Jesús. Estos seres son rápidos, eficientes y siempre actúan bajo órdenes directas. No hablan por sí mismos, sino en nombre del Altísimo. Sin embargo, no todos los ángeles son iguales. Hay una categoría especial, los ángeles guardianes. En Mateo 18:10, Jesús dice, «Cuídense de no despreciar a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles en el cielo siempre ven el rostro de mi Padre que está en el cielo». Este versículo revela la existencia de ángeles protectores, seres designados para brindar cuidado y protección especiales. No solo vigilan, sino que también intervienen, poniendo barreras entre el peligro y el plan divino. Su misión es cuidar. La Biblia también habla de ángeles guerreros, que no solo protegen sino que luchan. Uno de los más conocidos es Miguel. En Apocalipsis 12:7 se dice, hubo una guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Miguel no es un simple mensajero, porta una espada y es el príncipe celestial que comanda legiones. Su función es resistir las fuerzas del mal que operan entre el cielo y la tierra, actuando como agentes en la guerra espiritual con poder dado en favor del pueblo de Dios. Cuando Daniel oraba y tardó en recibir respuesta, fue Miguel quien rompió la resistencia del príncipe de Persia, Daniel 10. Además de los ángeles, están los querubines. Ezequiel 10 ofrece una descripción detallada de estos seres, que no son mensajeros comunes. Tienen 4 caras, alas que se tocan y se mueven como relámpagos. Aparecen también en Génesis 3, donde Dios coloca querubines con una espada de fuego para guardar el camino hacia el árbol de la vida. Los querubines no predican ni luchan, ellos custodian la santidad y las verdades divinas. Son seres que inspiran temor y respeto, estrechamente ligados a la presencia y gloria de Dios. Por último, están los serafines. En Isaías 6, el profeta tiene una visión del Señor sentado en un trono alto y exaltado, rodeado de serafines que vuelan cubriéndose el rostro y los pies con sus alas, mientras claman, «Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria». Estos seres están marcados por una adoración constante. No predican, no luchan ni custodian, ellos adoran. Su adoración es como fuego puro. La palabra serafín proviene del hebreo saraf, que significa quemar. Están alrededor del trono, envueltos en gloria, consumidos por la majestad de Dios.
Su clamor eterno de santidad subraya que no todas las criaturas celestiales permanecen fieles. La Biblia también advierte sobre los ángeles caídos, aquellos que, aunque creados como parte del ejército celestial, eligieron rebelarse. Segunda Pedro 2:4 dice, Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a cadenas de oscuridad para ser guardados para el juicio. Judas 6 añade, los ángeles que no conservaron su dignidad original, sino que abandonaron su propio hogar, los ha guardado en prisiones eternas para el juicio del gran día. Estas criaturas, lideradas por Satanás, aún están activas hoy, responsables de engaño, opresión y manipulación espiritual. Aunque vencidos por la cruz, continúan actuando hasta el momento del juicio final. En Efesios 6 se nos llama a vestir toda la armadura de Dios, porque nuestra batalla no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernantes de este mundo oscuro y fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Entender esta compleja jerarquía nos ayuda a comprender que el cielo no es un reino caótico. Todo tiene orden, función y propósito. La diversidad de los seres celestiales refleja la grandeza de Dios. Él no crea al azar, sino con intención. Cada criatura refleja un aspecto de su gloria. Los mensajeros representan su voz, los guardianes la fidelidad, los guerreros la justicia, los querubines la santidad y los serafines la majestad. Incluso los caídos sirven, aunque involuntariamente, a su soberanía, porque nada escapa a su autoridad. Si el cielo está organizado así, ¿qué decir de la tierra? Si los ángeles tienen funciones específicas, ¿no tenemos nosotros, los redimidos, también un propósito? El orden celestial dentro de nosotros nos enseña sobre misión, identidad y llamado. Así como hay jerarquía en el cielo, cada hijo de Dios tiene un propósito en la tierra. Aun cuando cada uno de estos seres actúa en el cielo, existe una barrera que separa esta realidad del común entendimiento, una división entre lo visible y lo invisible, entre el ahora y la eternidad futura. Esa barrera, desde la caída, limita nuestra visión, pero no detiene el plan divino. Es la frontera entre el cielo y la tierra. ¿Por qué aún no la percibimos? Aunque la Biblia revela mucho sobre los cielos, sus habitantes y su estructura cercana, esta pregunta sigue vigente para quienes buscan conocer los misterios de Dios. Si todo esto es tan real, ¿por qué no podemos verlo? La respuesta está en una barrera invisible, pero muy real. Una separación que se extiende desde el Edén hasta nuestros días. El muro que nos separa no está hecho de materia, sino de un estado espiritual. Desde el principio, Dios quiso tener una comunicación completa con el ser humano. En el capítulo 3 del Génesis se sugiere que el Señor caminaba en el jardín con Adán y Eva, y existía libertad en esa relación. No había velo, miedo ni distancia. Pero cuando entró el pecado, algo se rompió en la dimensión espiritual. La comunión se interrumpió, y con ella, la visión clara. El pecado no solo alejó al hombre de la presencia de Dios, sino que también lo cegó, cerrando sus ojos a la realidad celestial. Las consecuencias no se hicieron esperar. Se escondieron del rostro del Señor, no porque Él desapareciera, sino porque ya no podían soportar su gloria. Isaías 59:2 describe este quiebre con precisión. Tus iniquidades han hecho separación entre tú y tu Dios, y tus pecados han hecho ocultar de ti su rostro para no oírte. La separación entre el cielo y la tierra no es geográfica, es moral y espiritual. La barrera que impide al hombre ver el cielo no está en las nubes, sino en el alma. Es el pecado el que cierra los ojos, nubla la mente y endurece el corazón. Por eso Jesús dijo en Juan 3:3 que si uno no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. El verbo usado es ver, no entrar ni participar, sino ver. El nuevo nacimiento es la restauración de la vista espiritual. Esa visión está íntimamente ligada a la pureza interior. En Mateo 5:8, Jesús dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El cielo no se oculta de todos, sino de quienes viven enfocados solo en este mundo. Quienes se rinden, quienes se limpian buscando Dios con integridad, reciben destellos de esa realidad invisible. Ven lo invisible, como Moisés, quien permaneció firme como quien ve lo que es invisible, Hebreos 11:27. La Escritura nos revela que muchos hombres y mujeres de Dios han visto los cielos con ojos espirituales. Esteban, en Hechos 7, mientras era apedreado, levantó sus ojos y declaró, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. No estaba en trance ni en una visión simbólica, sino contemplando una realidad que ya existía pero que permanecía oculta para los demás. ¿Por qué? Porque su vida estaba entregada, su corazón puro y su fe conectada con la eternidad. Aún así,
Incluso quienes caminan con Dios hoy, en muchos momentos sienten el peso de esa separación. Pablo, hablando a los corintios, dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, pero entonces veremos cara a cara, 1 Corintios 13:12. La limitación es parte del proceso. Dios no nos muestra todo ahora porque la revelación completa está reservada para la glorificación futura. Somos como niños aprendiendo, preparándonos para la herencia. Si pudiéramos verlo todo de golpe, tendríamos la tentación de abandonar el tiempo, la misión y la disciplina. Sin embargo, esta barrera no es insuperable. Puede ser atravesada en la oración, debilitada en la adoración y cruzada en el espíritu. Muchos han experimentado momentos en los que la presencia de Dios se vuelve tan palpable que parece que el cielo desciende a la tierra. No es una ilusión, sino un anticipo. Como si Dios nos permitiera vislumbrar la gloria futura para fortalecernos en el camino presente. Pero el velo solo será quitado por completo cuando todo se haya cumplido. En Apocalipsis 21 se dice que la nueva Jerusalén descenderá del cielo, adornada como una novia para su esposo, y Dios habitará con los hombres. En ese momento ya no habrá separación ni barreras. La voz de Dios se escuchará claramente, y los ojos verán su rostro. Hasta entonces, caminamos por fe, guiados por la palabra y sostenidos por el Espíritu. La barrera que hoy nos impide ver el cielo es también, en parte, una muestra de misericordia. Porque si pudiéramos contemplar plenamente la gloria que nos espera, el sufrimiento de este mundo sería insoportable. Pero si bien nos limita, también nos invita. Porque quien cree en lo que hay más allá no vive como si estuviera atrapado. Comprender que el cielo es real, aunque invisible, nos impulsa a vivir como si ya perteneciera a nosotros. Y esa convicción nos hace mirar hacia arriba con esperanza. Porque aunque el cielo parezca cerrado, la puerta ya está abierta para quienes han vencido la muerte. Y la promesa que Él nos hizo es clara, donde yo esté, allí estarás tú. La visión completa aún está por venir, pero ya existe un camino trazado por el hombre que descendió del cielo para abrirnos, una vez y para siempre, el acceso a la eternidad. La última puerta. Cuando Jesús rasgue el cielo por última vez, se cumplirá la promesa que atraviesa todas las páginas de las Escrituras. Desde los primeros capítulos, desde la creación del mundo, hasta las últimas visiones del Apocalipsis, esa esperanza arde como una llama que nunca se apaga. El cielo no permanecerá cerrado para siempre. Será rasgado, no en pequeños destellos ni ventanas para unos pocos, sino por completo. Y quien rasgará el cielo será el mismo que ya lo cruzó antes, Jesucristo, el Cordero de Dios, el Rey que vendrá en gloria. El profeta Isaías, mucho antes del nacimiento del Mesías, clamó, «Oh, si rasgaras los cielos y descendieras, harían temblar los montes delante de ti». Isaías 64, 1. Ese clamor ancestral sigue vivo en el corazón de quienes anhelan justicia, la restauración de todas las cosas y el cumplimiento final de la promesa de Dios. El rasgar del cielo no será simbólico, será literal y visible, sin lugar a dudas. El cielo se abrirá como si se corrieran las cortinas frente al trono de Dios, y todos verán lo que antes estaba oculto. Juan, en el libro de Apocalipsis, fue testigo de este momento. En capítulo 19, verso 11, escribe, «Vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea». El cielo se abre no solo como escenario, sino como el evento final. Y quien aparece sobre el caballo blanco ya no viene como siervo ni como cordero, sino como rey, como juez, como señor de señores. Su nombre es la palabra de Dios, y su vestidura está teñida en sangre, la sangre del rescate que selló el destino eterno de quienes creen. La última puerta que se abrirá no es nueva. Ya fue abierta una vez. En Juan 14:6 Jesús dijo, «Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí». Con esas palabras no solo se presentó como Salvador, sino como el acceso mismo. No señala el camino, Él es el camino. La puerta que se abrirá al final ya fue abierta en la cruz. Cuando Jesús murió, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, Mateo 27 horas y 51 minutos, un anuncio silencioso de que la separación fue desatada, pero el rompimiento final aún no había llegado. Efesios 2:18 confirma, porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada al Padre en un mismo espíritu. El acceso está garantizado, pero el encuentro pleno está por venir. Hoy entramos en lo espiritual, al final entraremos literalmente. La última puerta será la culminación de todo lo que comenzó. El cielo se abrirá en respuesta a la sangre derramada, como sello de juicio y recompensa para los santos que perseveraron. Será el fin de la espera, el fin de las dudas, el fin de la separación.
Las Escrituras dicen que Él vendrá con poder y gran gloria. No vendrá oculto ni de manera desapercibida. En Apocalipsis 1:7 está escrito: He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Quien descienda ya no será el humilde Nazareno, sino el Rey que gobierna con cetro de hierro. Y no guardará silencio. Ángeles, trompetas y ejércitos celestiales le acompañarán. Descenderá, y con él descenderá la nueva Jerusalén, adornada como una novia para su esposo. En ese momento el cielo dejará de ser solo un concepto teológico o una promesa invisible, será una realidad completa, visible e innegable. El tiempo se fundirá con la eternidad, y lo que Pablo escribió se cumplirá. Ahora conocemos por partes, pero entonces conoceremos como fuimos conocidos. 1 Corintios 13:12. Lo que fue fe se convertirá en visión. Lo que fue esperanza será encuentro. Jesús es la llave de todo esto. Él es el principio y el fin, el alfa y la omega, quien abrió el camino con su sangre y que regresará para llevarse con gloria a los suyos. En Juan 17:24 ora: Padre, quiero que donde yo estoy, también estén conmigo los que me diste, para que vean mi gloria. Esa oración no es solo un deseo, es una declaración de posesión. Él preparó un lugar y volverá para llevar consigo a los que le pertenecen. Cuando el cielo se rasgue por última vez, ya no habrá necesidad de interpretar señales, buscar destellos o esperar revelación. Todo será revelado. El trono será el centro. Las caras de los ángeles serán visibles. La luz del Cordero iluminará la ciudad eterna. No habrá más noche, ni templo ni velo. Todo será como siempre debió ser. La creación restaurada, la eternidad abierta, la comunión completa. Pero hasta entonces, seguimos en una espera activa, no pasiva, como quienes observan el amor de Dios manifestarse. Porque la última puerta no será abierta para todos, sino para quienes respondieron al llamado de la cruz, que amaron su gloria más que al mundo y que perseveraron aún cuando el cielo parecía lejano. A ellos se les dará no solo la entrada, sino la herencia. Y cuando esa puerta se abra, el tiempo se detendrá para siempre. La historia humana habrá concluido su ciclo, y los cielos no se moverán en capas, porque todo se unirá en Cristo. El primer cielo, el segundo cielo y el tercer cielo se postrarán ante aquel que desciende para reinar. No habrá más muerte, más barreras, más conflicto. Solo el trono, el Cordero y los que fueron lavados por su sangre. Entonces lo que hoy conocemos como fe será realidad, habitada eternamente por quienes aguardaron este día. Les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Juan 17:22. Y cuando esa gloria se manifieste plenamente, ya no será necesario que el cielo se abra, porque estaremos dentro de él. No un cielo distante y frío, sino un cielo vivo, consciente, lleno de movimiento y propósito. Palpitará con gloria, juicio, misericordia y amor. Desde el principio, Dios preparó un reino no hecho por manos humanas. Un reino que trasciende el tiempo, que sobrevive a la muerte y que jamás será sacudido. Hablamos de velos y barreras espirituales que aún nos separan de lo invisible, de batallas que ocurren sobre nosotros entre seres celestiales que cumplen la voluntad divina. Pero, sobre todo, hablamos de una promesa: Jesús volverá. Y cuando Él regrese, el paraíso dejará de ser un lugar con acceso limitado para convertirse en nuestro hogar. Todo este viaje, que comienza con la percepción de lo invisible, pasa por la revelación de los cielos, el enfrentamiento con el pecado, la acción de los ángeles y nuestras limitaciones espirituales, termina con el regreso de Cristo. Solo hay un propósito: reconciliarnos con el Padre. El reino venidero no será impuesto por la fuerza, sino aceptado por quienes aman su presencia. Porque al final, el paraíso no es solo un lugar, el paraíso es una persona, y ese nombre es sobre todo nombre: Jesús Cristo. Y hoy, si este mensaje tocó tu corazón, si en algún momento tus ojos espirituales se abrieron un poco más a la realidad eterna, no endurezcas tu alma. La puerta sigue abierta. Él sigue llamando, y el tiempo de gracia no ha terminado. La eternidad espera a quienes digan sí. Si quieres reconciliarte con nuestro Salvador Jesucristo, abandonar tus caminos y comenzar un nuevo viaje hacia la salvación eterna, comenta aquí abajo: acepto a ti, Señor Jesús, como mi único Señor y Salvador de mi vida. Este acto sencillo puede ser el inicio de la restauración de lo más profundo de tu alma. Y si ya estás con Cristo, declara tu amor por Él comentando: amén. Así ayudamos a que este mensaje alcance más vidas, más corazones, más personas que quizá aún están al borde de esta revelación eterna. Comparte este mensaje con quienes ames, porque los cielos son reales, y cuando se abran, queremos estar listos. Nos vemos la próxima vez.